En este video te enseñaré a hacer la granja de cobblestone, adoquín o piedra labrada más eficiente y sencilla de hacer, así que prepara los materiales que ves en la pantalla y comencemos. Lo primero que debemos de hacer es ir a donde querramos hacer nuestra granja y debemos de quitar este bloque de aquí. Ahora hacia enfrente debemos de quitar 3, hacia la izquierda 3, derecha 3 y hacia atrás 3. Ahora hacia donde era nuestro frente debemos de quitar los 3 que están a su izquierda y los 3 que están a su derecha. Y ahora del lado izquierdo debemos de quitar estos 2 que están hacia la derecha. Y viendo hacia el lado derecho, que sería este de aquí, debemos de quitar estos 2 que están hacia su izquierda. Y por aquí lo que debemos de hacer es quitar esta diagonal de aquí, justo para que nos quede así. Y de este lado también, que sería del lado izquierdo, debemos de quitar esta diagonal de aquí. Y nos queda esta forma como de diamante extraño. Y ahora por aquí en medio, en el lado izquierdo, a uno a la derecha, que fue donde quitamos estos 2, debemos de colocar una losa. Hacia enfrente debemos de colocar losa en el izquierdo y en el derecho. Y en el lado derecho debemos de colocar losa aquí en este bloque izquierdo, para que nos quede justo así. Ahora aquí en medio debemos de colocar un bloque de apoyo. Y arriba de este bloque de apoyo debemos de colocar un bloque de hojas. Quitamos el bloque de apoyo y colocamos un balde de agua en el bloque de hojas para que nos quede así. Y nos queda un bloque de hojas waterlogueado. Y ahora debemos de venir aquí donde pusimos losas. Y en cada losa debemos de colocar uno de agua para que toda el agua termine aquí. Y en donde hay tierra, que no hay losas, debemos de colocar hielo. Esto es simplemente para que los materiales viajen más rápido y no se lleguen a quedar ahí estancados. Justo así quitamos todo y lo reemplazamos por hielo. Ahora vendríamos aquí arriba del bloque de hojas waterlogueado y en esta esquina debemos de colocar unas hojas. En diagonal dejamos un bloque vacío y en el siguiente colocamos más hojas, justo así. Y a partir de esta colocamos uno más de hojas aquí, dejamos en su diagonal este vacío y colocamos justo aquí otro de hojas, en su diagonal uno más. Y por aquí dejamos este, colocamos hoja, dejamos este, colocamos hoja y bajando hacia su diagonal debemos de colocar otro más de hoja, dejamos este vacío, colocamos hoja y otra hoja aquí y nos queda esta forma de aquí. Hacia acá estamos viendo hacia enfrente de la granja. Ahora lo que vamos a hacer es en cada bloque de hojas debemos de waterloguearlo, simplemente poniéndole agua, justo así, en cada bloque de hojas. Y ahora vendríamos a todos los bloques de hojas y los subiríamos 3 más, justo por aquí, solamente estos de los extremos, ese de ahí en medio no, simplemente lo de los extremos. Entonces venimos por aquí, subimos 3, subimos 3, subimos 3 por aquí, 3 más y en estos dos 3 más también, justo así. Y en cada bloque de hojas debemos de ponerle agua, por aquí también, en estos otros 6, en estos 3 de aquí, en estos 6 que están aquí, en estos 3, en estos 3 y por último en estos 3, justo así. Y así nos quedaría. Y ahora a partir desde aquí del centro debemos de colocar enseguida de cada bloque de hoja hacia adentro un bloque de cobblestone. Sé que esta es una granja de cobblestone, pero lo vamos a necesitar para guiarnos en la construcción. Así que colocamos aquí, como ven es inmediato hacia el centro, también aquí, en este también, en este, en estos dos, en este y por último en estos dos de aquí, justo así. Y nos queda este rombo de aquí o cuadrado, depende desde dónde lo vean. Y ahora vendríamos a partir desde aquí del centro, nos vamos hacia el lado derecho y viendo hacia adentro de la granja debemos de colocar más cobblestone en este de aquí, que sería como el pilar doble del lado derecho, en estos dos, que es el pilar central, y en este otro, justo así para que nos queden 4 de cobblestone. Ahora vendríamos de este lado al izquierdo y colocaríamos en estos dos simplemente, en estos dos. Vendríamos por aquí y colocaríamos ahora de nuevo 4, sería 1, 2, 3, 4. Y por aquí en estos dos simplemente y nos queda esta forma de aquí. De nuevo, esta parte es hacia adelante, nos queda justo así esta forma. Y ahora por aquí nos quedan estos huecos entre cada uno de los de cobblestone que pusimos. En cada uno de esos huecos debemos de ir poniendo uno de lava. Justo por aquí, aquí, aquí y aquí. En total son 6 por cada bloque hacia arriba. Entonces ya vendríamos por aquí y subimos uno más, esto de cobblestone, y colocamos uno de lava. Venimos por aquí, subimos estos 4 de cobblestone y colocamos uno extra de lava. Por aquí 4 más de cobblestone y uno de lava. 4 más de cobblestone, uno de lava. Y así poco a poco hasta llegar a la altura de las hojas. Y por aquí se le está quemando, no se preocupen. Se apaga tarde o temprano porque no se puede expandir hacia las hojas. Y por aquí sería el tercer piso. Aquí este de lava más y como ven ya tenemos 3 pisos. Nos quedaría simplemente el cuarto piso. Por aquí estos, lava y por aquí estos últimos, justo así. Y ahora simplemente para comprobar que esto funciona podemos quitar cualquier bloque de piedra que esté acá adentro y uno más de cobblestone va a aparecer justo así. Por ejemplo quitamos este, quitamos estos dos de aquí, estos dos. Por ejemplo también estos de acá arriba los podemos quitar directamente y todo está siendo sustituido por lava. Y ahora
con ayuda de bloques de apoyo debemos de colocar un bloque de apoyo y una obsidiana arriba de la lava. Entonces vendríamos por aquí, colocamos la obsidiana, por aquí colocamos bloque de apoyo y obsidiana, bloque de apoyo y obsidiana y vamos quitando todos los bloques de apoyo, justo así. Y como ven ya tapamos todos los bloques de lava. Ahora, siempre recordando cuál era nuestro frente, que es ese de ahí, debemos de venir hacia la izquierda, colocar como en esta esquina de aquí del rombo un bloque de apoyo, justo en esta, en el lado izquierdo, y arriba de este bloque de apoyo debemos de colocar uno de hojas y quitaríamos el bloque de apoyo. Ahora por aquí continuaríamos esto de hojas para hacer una U, justo así. Ahora expandimos estas hojas por aquí y estas hojas por aquí, y este hueco nos queda por aquí, justo donde está nuestro frente de la granja. En medio de estas dos hojas debemos de colocar uno de obsidiana y ahora waterloguear todas estas hojas, justo así. Debemos de poner agua en cada una de estas hojas. Ahora mirando hacia la obsidiana debemos de colocar una trampilla baja, justo así, para que al abrirla haga esto, se vaya hacia la obsidiana. Una vez ya vimos que funciona, debemos de cerrarla de nuevo y aquí colocar uno de agua para que la trampilla se waterlogue también, justo como las hojas. Ahora, viendo hacia la obsidiana, en el bloque de hojas que esté inmediato a su izquierda debemos de colocar arriba un bloque de construcción, aquí debajo un bloque de construcción y hacia la derecha otro, justo así. El de la derecha debemos de continuarlo uno más. Y ahora, con un bloque de notas, debemos de venir a este de la izquierda de la obsidiana y colocar un bloque de notas aquí, un observador mirando al bloque de notas y un observador mirando hacia ese observador. Ahora bajaríamos por este lado y en este bloque debemos de colocar un observador mirando hacia arriba. Para esto yo les recomiendo colocar un bloque de apoyo justo aquí y ya podemos colocar el observador más fácil, justo así. Ahora debemos de colocar un pistón en este observador y un pistón en este bloque de aquí, justo así. Por aquí en este bloque de construcción arriba debemos de colocar media losa y esta la expandimos hacia su izquierda y hacia su derecha. Por aquí arriba del bloque de notas y del lado derecho de este pistón debemos de colocar un bloque de construcción y en estos tres bloques de aquí debemos de colocar gotitas de redstone, justo así. Ahora esto es con TNT, pero primero yo les recomiendo poner simplemente un bloque de construcción o un bloque de apoyo para que no vaya a explotar nada mientras lo construimos, porque vamos a estar moviendo cosas de aquí. Vendríamos por aquí y justo en medio debemos de colocar el bloque de apoyo y a su derecha debemos de colocar un observador, justo así. Y del lado izquierdo de donde está esta redstone debemos de colocar un bloque de construcción extra, justo así. Ahora, arriba del bloque de apoyo debemos de colocar un bloque de notas. Viendo al bloque de notas debemos de colocar un observador. Por aquí bajamos hacia la obsidiana y colocamos un observador mirando hacia allá, justo así. Ahora, subimos por aquí y nos colocamos hasta arriba del bloque de notas y colocamos una trampilla viendo hacia allá, justo así. Y como ven, todo se activó allá abajo. Ahora vendríamos hacia este pistón de acá y debemos de colocar un bloque de apoyo justo ahí y un bloque de apoyo a su derecha para que quedemos a la altura del pistón, y viendo hacia ese bloque de apoyo debemos de colocar un observador y ahora quitamos este bloque de apoyo y este bloque de apoyo de aquí. Venimos por aquí, vemos que todo sigue normal y por aquí pequeña corrección, debemos de ver hacia donde está nuestra trampilla que pusimos antes, la de ahí abajo, justo esta, y mirando hacia ese observador de ahí debemos de colocar una trampilla extra y también waterloguearla, justo así. Y ahora sí, continuamos. Y una vez que revisamos debemos de colocar un observador mirando a ese último que pusimos, justo así, para que le dé un impulso al bloque de notas. Ahora subiremos por aquí y en el lado izquierdo de este observador que está mirando hacia ese debemos de colocar una losa alta, un bloque de apoyo por aquí y losas rodeando este bloque de apoyo, justo así. En este bloque debemos de colocar un pistón y arriba de cada losa debemos de colocar un repetidor yendo en sentido de las manecillas del reloj. Entonces comenzaríamos por este de aquí arriba y cada repetidor debe de ir a 4 ticks. Seguiríamos por este a 4 ticks, por este otro de aquí a 4 ticks y por último este otro de aquí a 4 ticks, justo así. Ahora agachándonos vendríamos por aquí, debemos de colocar un bloque sólido, por aquí también un bloque sólido, por este otro un bloque sólido y aquí arriba del pistón debemos de colocar uno de arena, justo así. Y por aquí arriba de este observador debemos de colocar un bloque de notas y arriba de este bloque de notas debemos de colocar una losa. Y ahora bajamos por aquí y debemos de colocar una palanca justo en este bloque de aquí abajo. La activamos y todo se activa. Y ahora en esta cara de este bloque que está arriba de la palanca debemos de colocar un botón de piedra. Es importante que sea de piedra. Y esto ya estaría. Simplemente deberíamos de desactivar esta palanca. Como ven, cae la arena. Y ahora le damos aquí un impulso a este botón de aquí, justo así, y todo comienza aquí a hacer un reloj que va a estar moviendo y activando este mecanismo de aquí que es la duplicación de TNT. Ahora para apagar la granja debemos de simplemente darle a esta palanquita de aquí, justo así. Como ven, la arena se levanta y esto ya corta todo el flujo de señal de redstone.
Entonces vendríamos por aquí detrás, quitamos este bloque de apoyo y por fin agachándonos y viendo hacia ese bloque de notas debemos de colocar una TNT justo ahí. Debe de quedar del lado izquierdo de donde está nuestro observador. Entonces ya vendríamos por aquí enfrente y antes de activar la granja debemos de hacer un sistema de almacenamiento. Para eso simplemente vendríamos por aquí, aquí está la palanca esta, y para subir debemos de poner escaleras de mano en estos bloques de piedra que pusimos antes. Justo así, ya podemos subir para activar o desactivar la granja. Ahora, en estos bloques de aquí debemos de quitar todo esto, simplemente para dejar espacio para que aquí pase el agua que va a guardar todos nuestros objetos en cofres. Y ahora por aquí debemos de expandir esto más de hielo, justo así. Colocamos o una losa alta o una trampilla justo debajo de las hojas. Yo le recomiendo una trampilla porque hay veces en las que los bloques caen de manera distinta y se pueden llegar a atorar por aquí. Y ahora debemos de continuar esto de por aquí romperlo y por aquí quitar también estos tres por todo esto, justo así. Y ahora por aquí debemos de colocar bloques aquí, un cofre justo aquí y continuaríamos los cofres hacia acá abajo. Aquí no se va a llenar nunca este cofre, jamás, simplemente es para alinear de manera correcta los ítems. Y ya continuaríamos toda la línea de cofre por aquí, justo así, y conectamos tolvas a los cofres. Todo esto por aquí y hasta aquí, justo así. Ahora aquí podemos colocar bloques transparentes, pueden ser hojas o puede ser cristal o puede ser hasta losas o escaleras. Y simplemente colocamos uno de agua aquí enfrente entre el cofre y la trampilla y listo. Como ven, todo continúa por las losas. Y ahora todo esto ya está conectado. Por aquí ya podríamos cerrar esto y listo. Ahora sí venimos hacia acá arriba, desactivamos esta palanca, como ven la arena cae y activamos este botón y todo comienza a funcionar. Por ahí cae, en cuanto aparece la piedra explota directamente, justo así, y toda nuestra producción de piedra comenzaría a caer por aquí y termina en todos los cofres de aquí. En ese pequeño ratito ya todo esto va llenándose, ya llevamos más de un stack y por aquí hay prácticamente dos más. Y comienzan a notar que aquí se quedan ítems, simplemente quiten este cofre y coloquen uno de hojas y ya. Y eso sería todo por el video de hoy. Si este tutorial te sirvió y harás la granja en tu mundo, no olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario con más granjas que te gustaría ver en el canal. Recuerda que hacemos directos diarios por YouTube, así como videos cada martes. Nos vemos en el siguiente video o directo. Adiós.